Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Interpretación de Normas Tributarias, curso de 6 sesiones de 3 horas cada uno, a cargo del doctor Julio Raggio Villanueva, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrista en gestión público, docente del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica, exfuncionario de la SUNAT, ex ejecutor coactivo. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. En efecto, gracias. Vamos a tener a lo largo de estas 6 sesiones que vienen, vamos a tener una visión bastante completa, una visión integral sobre lo que es el tema de interpretación de normas tributarias. En estas 6 sesiones vamos a abordar estos temas que vamos a ver acá. La introducción, interpretar para qué, cuáles son los principios tributarios constitucionales que se usan la interpretación y que rigen la interpretación y la aplicación de las normas tributarias, los tipos de normas tributarias y su ámbito de aplicación, la aplicación de las normas en el tiempo, vamos a revisar las principales disposiciones que están en el Código Tributario y en la Ley General de Aduanas vinculadas a interpretación tributaria. Vamos a ver los principios y las máximas jurídicas, los argumentos jurídicos, los silogismos jurídicos más usados en la interpretación de las normas tributarias. Luego de ello, vamos a ver recién los tipos de interpretación más usados para fines tributarios, la interpretación auténtica, la jurisprudencial y la doctrinal. Luego vamos a ver los métodos de interpretación, la interpretación literal, el método de la inferencia lógica y la interpretación a contrario, el método de la ratio legis o la razón de la norma, el método de interpretación histórica y el método evolutivo. Y luego vamos a ver otro tema que no se suele abordar o se suele confundir con el tema de interpretación, que es la integración en las normas tributarias. Y veremos entonces el método sistemático por comparación, el sistemático por ubicación y la interpretación a través de la analogía y la interpretación extensiva de las normas tributarias. Y luego, cerrando los temas, vamos a ver el valor práctico para fines prácticos, operativos, aplicativos de la interpretación y aplicación de normas tributarias en los convenios para evitar la doble imposición fiscal, cuál es el valor práctico de los precedentes vinculantes del Poder Judicial, cuál es el peso y valor de la jurisprudencia, observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, y luego de ello vamos a ver cuál es la utilidad de los informes, los oficios y las cartas publicadas por la SUNAT a través de su página web. Finalmente, vamos a ver ya rápidamente al final de la última sesión los mecanismos de defensa ante normas indebidamente aplicadas o interpretaciones indebidas y para fines operativos y hacer un recuento de todo y poder guiarnos en la práctica cotidiana y diaria para ver qué tal estamos interpretando y aceptando las normas, una matriz práctica para interpretar y aplicar las normas tributarias. Todo eso vamos a ver en estas 6 sesiones. Tenemos sesiones el día de hoy, mañana miércoles, el jueves y martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Sin más, entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el primero de los temas. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá y mencionarles que vamos a ir de un poquito de lo más de teórico abstracto, luego vamos a ir pasando ya al tema totalmente aplicativo. Sin embargo, y no obstante ello, siempre en cada tema que vamos a abordar vamos a encontrar referencias a disposiciones de carácter tributario para que comprendan lo que estamos hablando y bajar al... los micrófonos están abiertos, pueden ustedes cada vez que necesiten hacer alguna pregunta tomar el micrófono, necesitan, pueden enviarla a través del chat, yo estoy atento al chat, estoy atento al micro, entonces para que ustedes intervengan cuando sientan la necesidad de hacerlo. Esto es un ambiente académico, por tanto, no hay ninguna pregunta que pueda considerarse como inocente, muy simplona, no, nada que ver. ¿No? Entonces, yo al contrario, siempre les digo,
hay alguien que es menos tímido que otra persona, ¿no? Y la persona tímida no formula la pregunta y la persona menos tímida sí la hace, pero más de una persona tiene la misma pregunta. Entonces, por favor, no se limiten en participar y en hacer las preguntas que consideren necesarias. Entonces, con eso en mente, ya con eso en claro, vamos a empezar de una vez a meternos de lleno. ¿Y interpretar para qué? Interpretar para qué. ¿Cuál es la idea de este curso? ¿Cómo así un tema puede, un tema que normalmente no se aborda, que no se toca, puede resultar tan importante para nosotros que somos operadores, aplicadores de las normas tributarias, ¿no? Interpretar para qué. Cuando nos vamos al diccionario, lo primero que vemos es que bajo el significado de interpretar, tenemos varios significados, pero los dos que nos interesan nos dice, interpretar es para explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Claro, lo que nosotros queremos conocer qué dice la norma y conocer qué quiere significar una norma, porque muchas veces entre lo que se lee y lo que verdaderamente se quiere significar, puede que no haya ese tránsito tan evidente y tan fluido. Entonces, especialmente el tema tributario, donde no solamente tenemos palabras de uso coloquial y común ordinario que los utilizamos todos los días, sino que además tenemos muchas palabras técnicas, tenemos un lenguaje propio, tenemos figuras jurídicas propias, tenemos disposiciones que son inherentes al derecho tributario, que es una rama del derecho autónomo, y por tanto tiene toda esta fraseología propia que tiene ideas específicas con significados específicos. Entonces, uno interpreta para explicar o para declarar el sentido de algo, principalmente un texto. Y en tercer lugar, nos dice el diccionario, para explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Efectivamente, o sea, nosotros interpretamos finalmente para conocer el alcance y el ámbito de aplicación de una norma, ¿verdad? Para que no estar disparando. No es que haya, digamos, una única forma de interpretar las cosas. Bueno, es que debería ser así. En verdad, no deberíamos tener dudas sobre qué cosa quieren significar las normas tributarias, pero la realidad es otra. Es un tema un poquito más complejo de lo que pueden imaginar, pero vamos a ir pasito a paso adelantando. Interpretar para conocer qué dice la norma o quiere significar una norma. Interpretar para conocer el alcance y ámbito de aplicación de una norma. Pero es también interpretar para identificar a quién, cómo y dónde se le aplica una norma o para establecer si una norma o un grupo de normas nos afecta. La interpretación es toda una metodología, no es una metodología científica exacta, o sea, no es paso a paso, no es que siempre vamos a aplicar la misma metodología para todos los casos, no, no hay una receta mágica. Por eso que necesitamos conocer los métodos, las formas, los axiomas, los silogismos, la aplicación de la norma en el tiempo, los principios jurídicos de jerarquía, temporalidad, especialidad, vamos a ver qué norma prima, ¿no? Todo ello se mezcla de manera particular en cada norma para llegar a una interpretación que sea lógica, plausible, quizás la única, dependiendo del tipo de norma, pero podría ser también que encontremos algunas normas que tienen dos o más interpretaciones posibles. Vamos a ver varios casos de ello. Entonces, interpretar para cerrar este tema nos permite saber si estamos aplicando correctamente una norma. Finalidad totalmente práctica. Interpretar para identificar posibles vacíos o lagunas legales. Claro, hay temas que no están regulados y la interpretación lo que hace es tratar de llenar esos vacíos, de comprender esos vacíos, pero hasta donde se pueda. Interpretar para identificar contradicciones o incoherencias internas de las normas. Y es que muchas veces sucede que se presentan modificaciones a normas que son parches. No hay una modificación integral, sino se va parchando, ¿no? Son como dicen por ahí, reacciones, ¿no? Se tapan agujeros, se van cerrando las normas, se le ponen un poco más de candados y eso cambia el significado de la norma muchas veces.
interpretar para tener argumentos de defensa ante las autoridades, ante las actuaciones de las administraciones tributarias y saber si hay normas que son aplicables a un caso concreto. Finalmente, nosotros buscamos interpretar correctamente para trabajar mejor. Esa es la idea. Entonces es una apuesta bastante amplia la que estamos haciendo en este curso que quiero que recorramos juntos para poder llegar hasta finalmente tener la matriz de validación sobre la interpretación de las normas tributarias. ¿Interpretar para qué? Para trabajar mejor. Entonces, vamos a meternos de llano ya a ver en estos temas y lo que vamos a ver son los principios tributarios constitucionales que rigen la interpretación y la aplicación de las normas tributarias. Lo que debemos saber es que nuestra constitución que tanto se menciona, la constitución de 1993, no es exclusivamente una norma de diseño, no es una norma de anhelos que busca, que diseña un sistema jurídico inalcanzable, no. La Constitución también es una norma aplicativa, es una norma que contiene disposiciones bastante precisas, bastante concretas sobre cómo es que tenemos que trabajar y movernos en el ámbito tributario. Entonces, la Constitución tiene muchos dispositivos, muchos artículos vinculados a la tributación. Sin embargo, como nos estamos refiriendo a la interpretación de normas, encontramos que la Constitución tiene reglas sobre la creación de normas tributarias, tiene restricciones para el ejercicio de la potestad tributaria, tiene reglas sobre vigencia de las normas, importantísimo. Por tanto, tiene reglas sobre la aplicación en el tiempo de las normas tributarias y finalmente regula lo que se llama la libertad de acción, que es un tema que lo vamos a abordar, lo vamos a explicar y se van a dar cuenta cómo esta libertad de acción nos permite interpretar las normas, ¿ya? De una manera que nos sea favorable, pero a la vez legal. Vamos entonces rápidamente a ver estos temas. Vamos a abordar de una vez estos temas para poder meternos a el tema que nos ocupa. Hoy eh, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tengo planeado, mejor dicho, el material está planificado para llegar a terminar hasta el tema 4, pero vamos a ver cómo. Nuestra Constitución tiene una norma marco principal, que es el artículo 74 de la Constitución. Esta norma nos dice, los tributos se crean, se modifican o se derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Este primer artículo lo que nos dice es qué norma es la que se necesita para fines tributarios. Y la norma por excelencia es la ley. ¿Qué significa eso? Que la Constitución indica que quien tiene el poder de ejercer, de regular materia tributaria es el Congreso, porque el Congreso es la única entidad que formalmente puede emitir una ley. Sin embargo, para que el tema no sea totalmente cerrado, esta misma Constitución, el artículo 74, nos dice que también pueden emitirse o crearse o modificarse o derogarse o establecer exoneraciones mediante decretos legislativos. Que el decreto legislativo es una norma que emite el Poder Ejecutivo, pero no la puede emitir porque sí. Necesita una delegación previa, necesita una ley autoritativa, necesita un permiso por escrito del Congreso hacia el Poder Ejecutivo para que pueda emitir este tipo de normas tributarias. Y finalmente, la Constitución nos dice que también se pueden emitir decretos supremos, es decir, sin necesidad de una delegación de facultades, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos supremos, pero para regular solamente el tema de los aranceles, tasas, que los aranceles son las tarifas aduaneras que se cobran al momento de la importación de productos y las tasas son un tipo de tributo muy particular, ¿no? En donde yo pago una tasa a fin de obtener un servicio individualizado del Estado para mí. En estos dos últimos conceptos, los aranceles, que son las tarifas aduaneras a la importación, y las tasas, se pueden regular mediante decreto supremo.
Y eso obedece a la misma naturaleza de estos dos tributos, ¿verdad? Que necesitan, digamos, que responden esencialmente al costo del servicio y responden esencialmente a política fiscal. Y no resulta práctico, en verdad, que estos dos tipos de tributos, los aranceles y las tasas, queden en manos del poder legislativo, porque es una entidad bastante burocrática e incapaz de responder rápidamente a las necesidades de adecuación de estos dos tipos de tributos y a la necesidad del Poder Ejecutivo de poder utilizar los aranceles y tasas con un fin no exclusivamente recaudatorio, sino que tienen también otro tipo de finalidades, como por ejemplo combate a la informalidad, obtención de información, lucha contra la contaminación, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto por eso es que está así. Pero fíjense ustedes, ¿ah? De entrada, la Constitución nos dice, las piezas que juegan en este mundo los tributarios son la ley como norma principal, que es el Congreso, es quien ejerce la potestad tributaria. En segundo lugar, el decreto legislativo, el Poder Ejecutivo, previa autorización, permiso, delegación del Congreso. Y en tercer lugar, el Poder Ejecutivo, pero solamente para regular los temas de las tarifas arancelarias, ¿no? Las tarifas aduaneras, los aranceles y las tasas, este tipo de tributo que exige por parte del Estado una prestación de un servicio individualizado en quien paga esa tasa. Pero además, y esta es la parte que nos interesa, el mismo artículo 74 nos habla ya de los principios tributarios, ¿verdad? Y el primero de ellos nos dice, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Además, nos dice, ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Acá hay un tema que debo mencionar para que quede claro el tema. Nuestro tema es interpretación de normas tributarias. Y eso es importante comprender entonces que cuando este párrafo del artículo 74 de la Constitución nos dice el Estado al ejercer la potestad tributaria, lo que quiero dejar en claro es que este poder, ejercer la potestad tributaria, se manifiesta en múltiples ocasiones y no exclusivamente al momento en que se crean los tributos. O sea, cuando se crean los tributos, sin duda alguna, el legislador tributario, el creador, el diseñador de los tributos que rigen en el Perú, debe necesariamente tener en cuenta estos principios y no puede excederlos ni transgredirlos. Pero cuando la Constitución nos dice ejercer la potestad tributaria, les digo, también se presenta este mandato cuando se aplican las normas tributarias. Cuando el Estado impone la aplicación de un tributo, cuando el Estado interpreta cómo se aplica un tributo, cuando el Estado interpreta el alcance y el sentido de una norma tributaria, también está ejerciendo la potestad tributaria. También eso significa que una vez que la norma ya fue creada, una vez que esta norma tributaria ya entró en vigencia, ya es una ley, ya es un decreto legislativo que crea un tributo, ya es una contribución, ya es una tasa, ¿verdad? Entonces, igual, en su aplicación cotidiana, cuando ya la norma está en vigencia, igualito el Estado, al aplicarlas, tiene que ejercer ese poder que tiene sobre nosotros, ese poder tributario, que es esta potestad tributaria, ese poder tributario, lo tiene que ejercer respetando los principios de reserva de ley, de igualdad, el respeto de los derechos fundamentales de las personas, y no puede aplicar la norma, no puede aplicar la norma y que esa aplicación tenga como consecuencia que haya una confiscatoria, que haya un efecto confiscatorio. Entonces, para comprender hasta dónde llegamos, vamos a ver cada uno de estos principios y cómo es que rigen, delimitan y establecen el marco sobre el cual el Estado y nosotros nos podemos mover dentro de lo que la norma tributaria nos permite. Toda norma tributaria tiene
dentro de sus parámetros, dentro de los límites y restricciones que tiene cada norma, tiene cierta libertad de movimiento, ¿ok? Es como cuando se diseña un edificio, ese edificio desde su origen está proyectado para que tenga cierta flexibilidad cuando hay un temblor o un terremoto. Lo mismo pasa con las normas tributarias. Las normas tributarias pueden que sean muy rígidas o pueden que sean muy genéricas, muy amplias. Cuanto más genérica, cuanto más amplia, cuanto más abstracta sea una norma, entonces va a tener mayor flexibilidad y es precisamente allí en donde entra el tema de la interpretación. Entonces, volviendo al tema, lo primero que tenemos que ver es el tema de la reserva de ley. Reserva de ley, reserva, o sea, reservar, reservar para la ley. Exacto. ¿Qué significa eso? Que en materia tributaria hay aspectos o elementos básicos, esenciales, que solo pueden ser regulados por una ley o por una norma con rango de ley. La ley, evidentemente, es uno de esas normas con rango de ley, pero la Constitución tiene varias más, menciona varias más, pero no significa que todas las normas con rango de ley que hay en la Constitución sirvan para fines tributarios. Pero el principio sigue siendo el mismo. Hay aspectos, hay elementos, hay características básicas de una norma tributaria que solo pueden ser regulados por una ley o por una norma con rango de ley. Entonces, lo que ocurre es que la Constitución establece lo que se llama una reserva legislativa, que implica la prohibición de que haya regulación por normas de rango inferior. Ciertos elementos que solo pueden ser regulados por una ley. Y esto es importantísimo, porque al momento de establecer el ámbito de aplicación de una norma y luego de ellos comprender a quiénes se va a aplicar una norma o qué significa una norma, eso es lo primero que tenemos que ver, si se están cumpliendo con los principios tributarios. Por ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido bastante crítico, bastante enfático en señalar la urgencia y la necesidad inevitable de respetar el principio de reserva de ley. A través de esta sentencia del año 2002, por ejemplo, el Tribunal Constitucional nos dice que el principio de reserva de ley busca que la regulación de los elementos esenciales conforman una norma tributaria, no queden al arbitrio o discreción de la autoridad administrativa para que las regule en una norma infralegal, o sea, una norma de rango inferior a la ley. Se nos mete entonces desde ya uno de los temas de los principios, ¿ya? Uno de los principios sobre el tema de la jerarquía de las normas. Y entonces lo que la Constitución nos está diciendo es, como mínimo, una norma tributaria debe tener, hay elementos básicos, aspectos básicos que están solamente para ser regulados por una norma con rango de ley y no una norma infralegal. O sea, esos aspectos no pueden ser regulados mediante decretos supremos, no pueden estar en reglamentos, menos aún pueden estar en resoluciones de SUNAT y tampoco pueden estar en resoluciones municipales. Necesitan estar presentes o estar contenidos, estar regulados en una norma con rango de ley. Y esos elementos esenciales son cinco. A ver, lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿ya? Lo que quiero decirles es lo siguiente. La Constitución lo que nos dice es, en otras palabras, que a través del principio de reserva de ley, nos dice lo siguiente. Toda norma tributaria, para que sea una norma tributaria que se pueda exigir su cumplimiento a los ciudadanos, necesita tener cinco aspectos básicos que deben ser regulados por una ley o una norma con rango de ley.
Esos cinco aspectos los tienen ustedes ahí en la diapositiva. Son el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal, el aspecto espacial